Europa en llamas. La ola de calor que ya es una advertencia global. ¿Va a ser así el futuro en el planeta? Europa está viviendo en estos días una de las olas de calor más extremas en su historia reciente. Hospitales saturados, cortes de luz, muertes, ciudades colapsadas y más de 40 grados de temperatura. Pero esto no es una noticia del verano, es una señal de algo mucho más grande que está cambiando el planeta. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué el calor se siente peor en Europa? Yeah, I'm pale obviously, so I'm burning a little bit. My scalp really burns because my hair is dark, so it gets super warm. But I think I'm okay now that I have water. Europa es hoy el continente que más rápido se está calentando en el planeta. Lo hace a un ritmo de entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio global. La temperatura media ya aumentó 2,5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, mientras que a escala mundial el aumento es de 1,4 grados. Primero miremos este mapa de Francia. Francia es uno de los países que atraviesa su peor momento. Tienen todavía muy presente el recuerdo trágico de agosto de 2003, que se saldó con 15.000 muertos. Por ahora son 40 las personas que murieron por ahogamiento. En su mayoría eran jóvenes que intentaban refrescarse en ríos peligrosos, cuyo nado estaba prohibido, o que no tenían vigilancia. Además, encontraron muertas a una mujer y a 2 hombres en su domicilio y a 2 niños, sin respiración, encerrados en un auto en un estacionamiento. El verano pasado se registraron 409 muertos por ahogamiento, o sea, un 14% más que el anterior. Y el principal temor del gobierno francés es que la cifra de 40 vaya en aumento en los próximos días. El calor también trastocó la vida de las personas. Unos 1.800 centros escolares tuvieron que cerrar y otros 8.000 adaptaron sus horarios por falta de aire acondicionado. El turismo, que es fundamental para Francia, se vio casi totalmente cortado. La Torre Eiffel adelantó su cierre a las 4 de la tarde en vez de a la medianoche y el Louvre lo mismo. The last entry was at 2 p.m., so many people who've traveled from around the world aren't getting to see the sights that Paris has to offer because of this heat wave, and it's dangerously hot. Miles y miles de personas se quedaron sin luz durante varias horas. Por ejemplo, en Gran Bretaña, 68.000 hogares se quedaron sin electricidad. Pero el calor no solo le da problemas a la gente, también es una amenaza contra la infraestructura de estos países, porque las altas temperaturas hacen que los cables eléctricos se rompan y, por ejemplo, las vías de los trenes, que son fundamentales para la movilidad europea, se desgastan. A esto se le suma que los edificios son muy antiguos en Europa y que se hicieron inicialmente para conservar el calor del invierno, con muros gruesos, aislamiento hermético y masa térmica. Y hay un dato que es poco alentador para el contexto actual, y es que hay una resistencia muy importante de los franceses contra el aire acondicionado. 6 de cada 10 franceses dicen que prefieren pasar calor antes que instalar en sus casas este electrodoméstico que puede dañar al medio ambiente. For me, before drink is hot, after drink nice. So you just drink water. Yeah, drink water. Put on your head. Yeah, nice. Uno de los factores que hacen que Europa sea el continente que más rápido se calienta es el fenómeno conocido como cúpula de calor. Esta cúpula es un sistema meteorológico de alta presión situada sobre Europa, que actúa como una tapa sobre una olla que atrapa el calor. Extreme heat is one of the most serious and rapidly growing threats to health and safety posed by climate change. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, la frecuencia con la que aparecen estos sistemas aumentó en los últimos 25 años. Para muchos científicos, este récord de calor que vive Europa tiene claramente la huella del cambio climático. Lo que hicieron, por ejemplo, los científicos climáticos de la organización World Weather Attribution fue analizar los datos previos de más de media docena de olas de calor en Europa. Fue en 2003 y los resultados arrojan que estos fenómenos extremos fueron mucho más probables e intensos debido al cambio climático provocado por el ser humano. El informe más reciente del estado del clima en Europa es de abril de este año y los resultados arrojaron que más del 95% de todo el continente registró temperaturas más elevadas que la media del 2025.
En algunas semanas las temperaturas elevadas récord van a pasar y la cúpula de calor eventualmente se va a disipar. Pero los científicos advierten que estos episodios van a seguir repitiéndose con mayor frecuencia e intensidad. Y si eso pasa, esta ola de calor no va a ser vista como una excepción, sino como una advertencia.